Al Deportiva, Radio UNEM, 102.9. Para hablar un poquito más de lo que fue esta pelea, tenemos a una palabra autorizada, tenemos a Walter Vargas en línea. Buenas noches, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo. Bueno, un gusto hablar con vos. El gusto debe ser recíproco, a la orden. Me excedo, Walter, en decir que es sin dudas el acontecimiento deportivo más importante del año. No, no te excedes para nada. A ver, estamos ya a finales de septiembre, Argentina quedó eliminado de la Davis, y no, yo creo que ni siquiera si los Pumas le ganan a los All Blacks va a superar a este acontecimiento, porque me parece que la caja de resonancia que ha tenido la pelea de Sergio Martínez en Las Vegas es muy difícil de igualar. Ya Argentina en fútbol no, creo que es claramente el acontecimiento deportivo del año, y diría que dentro de lo que es el boxeo, que recuerdo es el deporte que más títulos del mundo le ha dado a la Argentina y que más medallas olímpicas le ha dado a la Argentina, en términos de expectación masiva hay que remontarse al siglo pasado, y yo diría que a la década del 80, el siglo pasado, tal vez un par de peleas que perdió un boxeador que se llamaba Juan Domingo Martillo Roldán, en sendas peleas justamente por el mismo título que ahora ganó Martínez, el título mundial mediano. No exagerás para nada. Es un fenómeno, yo no diría insospechado, pero sí muy singular el que ha producido Sergio Martínez. Y quizás le devolvió al boxeo un poco el lugar que ha tenido en otros años en el deporte argentino. Sí, es cierto eso también. Tal vez lo han descubierto un poco tarde a Sergio. El boxeo sigue siendo un deporte es como un elefante dormido, sigue siendo unos 3 o 4 o 5 deportes más importantes en la Argentina, tiene una gran tradición, bien que de un par de décadas a esta parte, de la ausencia por ahí de grandes figuras, la ausencia de la falta de renovación de maestros, y sobre todo desde el año 1987, donde dejó de ser una referencia inmediata al Luna Park, que es el coliseo boxístico de Latinoamérica, ha redundado en que decreciera. El boxeo sigue teniendo sus adeptos, que son millones, sigue siendo un deporte que genera interés, pero esta masividad que ha producido Sergio Martínez... Separó el país. Claro, de arrastrar a sectores que no son del boxeo, y diría que incluso a sectores que no son muy adeptos a los deportes, incluida parte de la platea femenina, es propio de lo que podría haber generado en el siglo pasado, por decir algo, Carlos Monzón. Walter, sí. Pedro te saluda, ¿qué tal? Pedro? Todo bien. Desde mi ignorancia, porque no sé mucho de boxeo, te soy sincero, pero desde mi ignorancia, cuando termina la pelea, decían los periodistas, ojo con lo que fallen los árbitros por cómo cayó Martínez en el último round. ¿Podría haber, los jueces le podrían haber dado por perdida la pelea a Maravilla Martínez o no? Sí, como poder podía, porque el boxeo está lleno de fallos escandalosos. Hace un tiempo nomás Manny Pacquiao ganó 8 rounds de 2 y se la habían dado perdida. Hubiera sido un bochorro y hubiera sido unas páginas más vergonzante de la historia del boxeo, porque Martínez había ganado los 11 rounds anteriores, pero como en el boxeo ese tipo de robos, de atracos no son tan infrecuentes, yo tenía el mismo temor que mis colegas, aunque me decían no puede ser que estos tipos se la den perdida, porque ganó 11 rounds e incluso iba ganando el round que perdió, e incluso terminó pegando el round en el que él cayó, pero entendí el temor de mis colegas, porque en el boxeo en general y en los Estados Unidos en particular ha habido fallos de vergüenza, verdaderos atracos, y no olvidemos que Chávez era el local en términos reales, por la colonia mexicana que hay en los Estados Unidos, y porque Bob Arum, el organizador de la pelea, protege especialmente a Chávez. Así que esa aprehensión no era descabellada, si bien desde el punto de vista de la lógica formal, sí era descabellado suponer que un boxeador que había ganado 11 rounds terminara perdiendo. Walter, hace un ratito decías que
que bueno, que obviamente también coincidíamos que fue el acontecimiento deportivo a esta altura ya sería del año. ¿Vos en dónde colocás a esta pelea de Martínez con Chávez dentro de la historia del boxeo argentino? ¿Comparada con cuál? Es difícil compararlas habiendo tantas y tan importantes. Argentina tuvo hasta aquí 38 campeones del mundo, qué sé yo, 1923 Firpo produjo uno de los acontecimios más importantes del siglo XX, la pelea de Firpo con Dempsey en el Polo Grande de Nueva York. Sí. Reunió 102.000 personas y fue una pelea que ni siquiera vino por radio. La pelea Bonavena-Cassius Clay, Oscar Bonavena tuvo el pico más alto de rating durante mucho tiempo de la historia de la televisión argentina, no ya del boxeo, pero yo la pondría en el top 10 en cuanto a expectación, junto con esta pelea de Bonavena-Clay, probablemente alguna de Nicolino Noche, alguna de Víctor Galíndez y varias de Carlos Monzón. O sea, tenemos que remitirnos. Lo que ha producido Martínez solo lo han producido las grandes figuras del boxeo argentino, cuando el relato del boxeo, no el relato radial, sino el boxeo como fenómeno cultural, formaba parte, como no forma parte hoy, aparte de lo que yo les dije de la crisis misma del boxeo, por la evolución de la vida, por el aluvión mediático, por la cantidad de canales que hay, por internet, por la oferta que tenemos hoy para el entretenimiento, etcétera. Cuando existían aquellas figuras, los grandes relatos eran el teleteatro de la semana, algunos programas de radio, el fútbol los domingos, las carreras de turismo carretera y el boxeo, y no teníamos mucho más que eso. Y en lo estrictamente boxístico, en lo que pasó en la pelea del sábado a la noche, domingo a la madrugada, ¿no crees que Chávez Jr., que venía invicto y para el resto del mundo era el candidato, quedó tremendamente expuesto y que Martínez lo vapuleó y lo dejó casi como un boxeador mucho más débil, excepto por el aguante de las piñas que recibió? Sí, claramente fue así, porque para el menos avisado, Chávez apareció como un boxeador que no sabía muy bien qué estaba haciendo en el ring. Esto es propio de los grandes boxeadores, que reducen a sus rivales a la mínima expresión. Sergio, salvo en el indicador de la juventud, es superior a Chávez en todos los indicadores, porque es más inteligente, porque es más veloz, porque tiene más recursos, porque es más fuerte mentalmente, porque está probado en el alto nivel. Pero esto no quería decir que Chávez fuera un negado. Chávez es un boxeador muy bien fundamentado, camina muy bien el ring, tiene buena línea, tiene gran manejo de los golpes ascendentes. Y en el último round pegó unos manotazos, claro, increíbles. Y tiene un gancho de izquierda muy peligroso, y vaya si lo tiene. Pero se dio aquello del roto y el descosido. Es decir, Martínez estuvo tan bien como suele estar Sergio, que es un crack químicamente puro. Y Chávez creo que ya había perdido la batalla psicológica, estuvo reducido al mínimo. Entonces se abrazaron, cual Bolívar y San Martín ahí en el medio del ring, el gran talento de Martínez y las limitaciones de Chávez ahondadas. Estoy hablando sobre todo de su lentitud, tanto mental cuanto física, hasta la máxima expresión. Le pesó el compromiso al mexicano. El año pasado en una entrevista dijiste que Maravilla Martínez era un superdotado. Es de los mejores boxeadores, obviamente, que ha entregado a nuestro país, ¿no? Sí, me alegro que lo repongas, porque no recordaba haberlo dicho, aunque lo piense. Sí, Sergio, y creo que lo demostró, es un superdotado porque es un portento de inteligencia, es un tipo talentoso para lo que haga. Es solo un tipo talentoso que boxea, podía haber sido muy bueno en cualquier cosa, jugó muy bien al fútbol. Sí. Tengan en cuenta que empezó a boxear como amateur a los 20 años, es decir, a esa edad en la que todos se hacen profesionales. Sergio recién se puso unos guantes. Es un tipo que tiene una inteligencia que supera la media, un ajedrecista, un boxeador que calcula como si fuera un sastre los errores del rival, que tiene dos piernas prodigiosas, que tiene un
una gran técnica en la ejecución de sus golpes, que tiene una vista de lince y una gran velocidad en el visteo y en el movimiento de cintura. No es fácil pegarle a Sergio, generalmente se le pega, y esto le pasó en la pelea del sábado, porque querer demostrar que es más guapo de lo que es, pero es muy difícil pegarle. Eso te iba a preguntar, en cuanto a lo que dijiste último, de que quiso mostrar ser más guapo de lo que es, te iba a preguntar justamente eso, si vos pensás que en el último round, que no creo que se haya confiado, pero por ahí puede pasar en el primer golpe de vista como que se confió, o es que entró en la vorágine del intercambio y de no querer retroceder ante un rival que ya estaba totalmente casi derrotado y que pegó los últimos manotazos de ahogado. Según que dijo él, fueron un poco de las dos cosas. Hubo un minuto, un segundo fatal en el que se quedó en la distancia en la que Chávez podía dañarlo y efectivamente recibió el golpe, pero antes que eso pasó que él ya había decidido que no iba a salir a bailar, a hacer correr el reloj en ese último round, cuando era lo que decían los manuales, pero lo traicionó al temperamento, como él había dicho que lo iba a noquear, quiso ir aún, incluso con la mano lastimada, la mano izquierda lastimada, a buscar el knockout, y bueno, y comprometió su victoria, aunque no hizo más que confirmar que aún los grandes boxeadores y los cracks y los superdotados son humanos, y lo demostró. Pero yo no creo que esta acción haya representado una mancha en su actuación, aunque sí lo parece y en alguna medida sí lo es, porque si bien pensada la cuestión, también permitió poner sobre la mesa el tremendo coraje que tiene Sergio Martínez, porque no solo Chávez no lo noqueó, no solo él no retrocedió, sino que terminó pegando en ese mismo round. Walter,